porque finalmente están confirmadas las elecciones primarias de los distintos candidatos de la oposición. Ellos mismos las han organizado, ellos mismos las han, sobre todo, defendido y ahora las vuelven a confirmar. Desafortunadamente, el 4% de nuestro partido puede unirse a todos los demócratas y dictar quién será el presidente republicano en esta Cámara. Bien, y damos inicio a toda la información internacional y de Venezuela del momento. Bien, arrancamos porque Nicolás Maduro quiere secuestrar las primarias, pero existe una manera fácil de evitarlo. Las vuelven a confirmar porque muchas veces se puso en duda si efectivamente incluso no aparecería alguna determinación judicial que les complique la situación. Hace 10 días, a un mes de las primarias de la oposición, el Consejo Nacional Electoral decidió ofrecer asistencia técnica para efectuar estos comicios. Esta oferta implica el uso de la plataforma de votación automatizada del CNE y un aplazamiento de un mes con respecto a la fecha ya estipulada. Es evidente que la movida fue otra maniobra sucia de la dictadura para tratar de sabotear las elecciones, fomentando divisiones entre sus adversarios. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Primarias decidió rechazar la oferta y mantener su cronograma. Y como la oposición no cayó en su trampa, el CNE divulgó el lunes un comunicado alegando que tiene competencia exclusiva para realizar elecciones de Venezuela. En otras palabras, le dijo a sus adversarios: o hacen primarias con nosotros o no se hacen. Así de claro como lo escuchan. Esto deja a la oposición en una encrucijada: aceptar esta grosera e ilegal intromisión del gobierno, con todos los peligros que eso conlleva, o arriesgarse a hacer unas primarias que la dictadura considera ilícita y tiene el poder para impedir. ¿Qué camino debe elegir? Antes de responder a esta pregunta, hagamos un breve repaso de lo que ha venido ocurriendo. El pasado junio, la CNP envió una comunicación al CNE como antesala a una potencial solicitud de asistencia técnica. En la carta se pedía, entre otras cosas, autorización para un conteo paralelo adicional al de la plataforma automatizada, un operativo para actualizar el registro electoral, la garantía del secreto de la identidad y la habilitación de cierto número de centros de votación, dada que no fueran requisitos básicos. El CNE respondió a la CNP. En lugar de una respuesta, la oposición recibió poco después la noticia de la renuncia introspectiva de todos los rectores del CNE, una bribonada de la dictadura para volver aún más chavistas un órgano ya controlado por el chavismo. Aquí estamos viendo entonces que la Comisión Nacional de las Primarias ratificó la fecha prevista del 22 de octubre para celebrar esas elecciones internas de la oposición, luego de rechazar la oferta del gobierno de Nicolás Maduro para postergarlas un mes. Pero le han solicitado a la Cancillería que facilite el visado para que puedan llegar a Venezuela los observadores internacionales y corresponsales de todo el mundo que van a cubrir ese evento. Al frente del nuevo CNE, el gobierno colocó a Elvis Amoroso, quien ha impulsado las inhabilitaciones de candidatos opositores, y el mensaje ha sido claro: a Nicolás Maduro no le interesa siquiera enviar señales de buena voluntad en las negociaciones con sus adversarios para permitir unas elecciones presidenciales libres y justas. Ante este escenario, la oposición tomó únicamente la decisión más razonable que podía tomar: realizar las primarias mediante un proceso manual y autogestionado. La renuncia repentina de los rectores provocó un raro consenso sobre la forma de elegir al candidato único. El 22 de octubre, el CNE decidió hacer la ya mencionada oferta de asistencia, al mismo tiempo que la dictadura investiga el financiamiento de las primarias, lanzando ominosas amenazas y amedrantando a los miembros de las juntas regionales. Su órgano electoral, casi 4 meses después de la masiva de la CNP, expresó su deseo de ayuda a la oposición. Si de claro lo han dejado. Por supuesto, la verdadera intención del gobierno no es asistir, sino sabotear las primarias. Prueba de ello es que después de que la CNP rechazara la oferta de asistencia, los miembros del CNE declararon que solo ellos pueden organizar elecciones. El supuesto deseo de ayudar se transformó en un atropello y una imposición. En primer lugar, el aplazamiento mismo de las primarias es una manera de sabotearlas. No hay que olvidar que ciertas voces de la oposición cuestionan la viabilidad logística de la elección y que a algunos candidatos conviene más dejar la fecha como está y a otros aplazarla. El gobierno busca profundizar estas divisiones. En segundo lugar, metiéndose en las primarias, la dictadura podría perjudicar la elección a través de las inhabilitaciones y el voto en el exterior. La semana pasada, en una reunión entre el CNE y la CNP para discutir la oferta de asistencia, Elvis Amoroso se comprometió a respetar la inscripción de los 13 candidatos que están compitiendo en las primarias, pero en la propuesta formal de asistencia del CNE se establece un lapso de 3 días para las postulaciones de candidatos. ¿Qué garantía existe de que se permitirá la participación de todos los candidatos si tienen que postularse ante el CNE? Así como lo escuchan. ¿O qué garantía hay de que el Tribunal Supremo no ordenará al órgano electoral que impida la inscripción de los inhabilitados? Lo mismo se aplica
aplica al voto en el exterior. ¿Qué garantías hay de que el gobierno lo permita? Finalmente, este es el tema del sistema automatizado de votación. En su oferta, el CNE se comprometió a hacer 6 auditorías, la mitad de lo que normalmente se requiere. Como ha dicho Eugenio Martínez, aceptar este número reducido podría establecer un precedente negativo para las elecciones presidenciales del 2024. Si la oposición aceptara solo 6 auditorías en las primarias, ¿por qué se harían 12 en el próximo año? Frente a este difícil escenario, la oposición tiene que pensar con creatividad y ser flexible en su estrategia. Para mí sería un error agachar la cabeza y aceptar esta imposición del CNE, pero también es riesgoso ignorar esas maniobras sucias y exponerse a que la dictadura declare ilegal las primarias y las impida a las fuerzas. Tiene que haber un plan de contingencia. Por eso creo que si el gobierno sigue empeñado en escamotear los comicios, debe considerarse la posibilidad de hacer una encuesta para elegir al candidato. A través de este mecanismo se le cerraría al chavismo la posibilidad de impedir la elección del abanderado opositor. Representantes técnicos de todos los contendientes podrían participar en el diseño, realización y verificación de la encuesta o las encuestas. Los desafíos logísticos del sondeo serían muchos más fáciles de superar que los de organizar unas primarias que el gobierno está empeñado en sabotear y si acaso impedir. A nivel político, no es fácil dar un giro a estas alturas, pero el gobierno podría privar a la oposición de cualquier otra alternativa. Así como lo están escuchando mis amigos, eso es lo que está pasando en Venezuela. Continuamos con más información. I will not run for speaker again. No volveré a presentarme como candidato a presidente. Haré que el partido elija a otra persona. Sin embargo, el papel determinante lo jugaron los demócratas, a quienes el republicano no quiso realizar concesiones a cambio de ayudarle a superar la moción de censura. Bien, y continuando con más información internacional que sigue para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sin McCarthy. La decisión de McCarthy de no volver a postularse acelera el proceso de encontrar un nuevo orador. Podrán celebrarse elecciones para presidente el miércoles 11 de octubre. La revuelta conservadora que derrocó el ahora el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha dejado a la Cámara en un estado de parálisis para que se encuentre un nuevo presidente. Eso aumenta las posibilidades de un cierre del gobierno de Estados Unidos el próximo mes y un retraso en la asistencia adicional a Ucrania. Quien está ahora a cargo, Patrick McHenry, republicano de Carolina del Norte, es ahora el orador provisional. Según las reglas, está limitado en sus poderes y probablemente no pueda llevar a cabo ningún asunto legislativo normal. Su tarea principal es organizar la elección de un nuevo orador si se produce un impasse sobre la elección de alguien que para ese puesto. La Cámara de Representantes podría otorgarle a McHenry la autoridad por tiempo limitado para presidir así el debate y las votaciones sobre proyectos de ley ordinarios. Eso, sin embargo, requeriría un voto mayoritario. ¿Cuándo se elegiría un nuevo orador? La decisión de McCarthy de no volver a postularse acelera el proceso de encontrar un nuevo orador. Si hubiera intentado una guerra de desgaste con los ocho oponentes republicanos que provocaron su caída, habría prolongado el proceso. McHenry ha anunciado su intención de acelerar elecciones de presidente el miércoles 11 de octubre. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes celebrará un foro a puerta cerrada el martes, donde los candidatos pueden presentarse para el puesto. Y que votaron en su casi totalidad en contra del republicano, sin ninguna gana de salvar a alguien al que definieron como mentiroso y poco fiable. Alentamos a nuestros colegas republicanos que dicen ser más tradicionales a romper con los extremistas en el caos, la disfunción y el extremismo. Chaos is Speaker McCarthy. El caos es el vocero McCarthy. El caos es alguien en quien no podemos confiar en su palabra. Entre tanto, faltan 43 días para alcanzar un acuerdo entre demócratas y republicanos. La conferencia luego votaría para seleccionar a un candidato para la presidencia. Si urge un candidato fuerte, McHenry planea proceder con las votaciones en el piso para instalar a un nuevo orador. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias internacionales del momento. Continuamos con más. ¿Cómo funciona la elección de presidente? La elección se llevará a cabo mediante votación nominal en el pleno de la Cámara. Con 2 vacantes en la Cámara de 435 miembros, un candidato debe obtener 217 votos para ganar. Si todos los miembros se presentaron y votaron, ninguno se abstuvo votando presente. En enero, McCarthy se convirtió en presidente, pero solo después de un récord de 15 votaciones. Unir la conferencia republicana detrás de un candidato de consenso será difícil, dados los diferentes objetivos de los moderados y ultraconservadores de los distritos indecisos que derrocaron a McCarthy. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Sobre el gasto federal de este año fiscal y así evitar un cierre de gobierno. Sin un presidente, la Cámara queda paralizada en sus actividades y se tendrá que votar para un nuevo líder lo más pronto posible. Aún se desconoce el nombre de quien pudiera reemplazar a McCarthy.
McCarthy como tercero en la línea de sucesión a la Casa Blanca. Hay un presidente interino nombrado por el propio McCarthy que estará encargado de dirigir la futura votación, pero no debería tener voz en una negociación sobre el gasto. Un posible nombre podría ser Steve Scalise, el número 2.